Le vamos a dar la bienvenida a Fernando Costa, agradecerle este rato que vamos a compartir aquí en este ciclo, La Voz como herramienta de comunicación. Fernando, bienvenido. Y antes, como siempre, las palabras de Jorge Lema, presidente del Círculo de Periodistas. Muchas gracias, Viviana. Realmente una vez más nos encontramos, ya somos como una familia. Y bueno, ustedes saben que esta va a ser la última vez, estamos cerrando un poco este primer ciclo. Y bueno, con esta excelente presencia de Fernando Costa, así que dejamos todo en manos de nuestra conductora, Viviana Nelly, socia del Círculo de Periodistas. Fernando, ahora sí, bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Espero que se escuche bien. Estamos tratando de evaluar el volumen. Si quieren lo subo un poco más, ustedes me van Se diciendo. escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, Bueno, sí, perfecto. me alegro. La verdad que gracias por esta bienvenida. Para mí es un honor, un placer poder estar con el Círculo Periodista, Jorge, Viviana, esta convocatoria. Siempre que hay que hablar de mi pasión, de nuestra pasión, que son comunicarnos, hablar, transmitir, estar, yo voy. A donde haya un micrófono, una radio, una cámara de televisión, un escenario y que haya que hablar de eso, ahí estamos, con ganas para poder compartir experiencias y aprender mucho también. Me gustaría comenzar por la televisión pública, que nos cuentes tu experiencia, cómo es trabajar en este canal, que hace muy poquito cumplió 70 años. El domingo 17, Sí. cumplimos 70 años, los primeros 70 años de la televisión. Fue la primera transmisión que se hizo desde el canal con unas cámaras que ustedes pueden ir a conocer. Está en el museo del canal, ustedes por la puerta de Figueroa Alcorta, clásico Figueroa Alcorta y Tagle, que es el nuevo edificio de Canal 7, de la TV pública de ATC, ese edificio que se construyó como canal de televisión. Les abre las puertas y les muestra parte del museo histórico, y ahí están las cámaras con las que se registraron las primeras imágenes del último discurso de Eva Perón frente al pueblo en el balcón de Casa de Gobierno, al lado del general Perón, de ese momento, y en donde hace un discurso muy, muy famoso, y las cámaras fueron las que se registraron en lo que sería el Banco Central y lo que fue directamente desde el balcón. Dos cámaras conectadas, la primera transmisión de televisión que había traído Yankelevich en su momento, una propuesta de traer lo que ya se estaba implementando en otros países, y acá en la Argentina 70 años. Bueno, mi contacto empieza en ATC en el año 78, cuando soy hijo de locutor y padre de locutor. 3 generaciones de locutores vivos, activos y apasionados, y aparte padre de un director productor de tele. Así que gente de medios, con sus respectivas novias, que también son del medio. Entonces familia donde se habla de cosas que tienen que ver con cables, con conexiones, con mira esto, mira aquello. Pero muy divertida porque es nuestra pasión, así que a veces hablamos de otras cosas, a veces también hablamos de otras cosas. Pero tuve mi primer contacto con ATC desde muy pequeño, y crecí viendo a los grandes de la televisión y a los grandes de la radio, primero. Después me metí como un atrevido, maleducado, a los 12 años a preparar mate cocido a alguien, por ejemplo, como Aníbal Cufré, que fue el locutor de la revista de Locada, uno de los programas de humor principales en la radiofonía argentina, y él era como mi abuelo adoptivo. Todas las mañanas me contaba una historia de la radio que yo no había vivido, porque sus hijos estaban, uno en Estados Unidos y el otro en Roma. Y él me decía, me hubiese gustado que alguno de ellos tuviera tanta pasión como tenés vos. Te venís, yo cruzaba como 10 barrios para llegar a la vieja Arenales 1925, que estaba Radio Splendid, una histórica radio en ese momento de la, de la historia de la comunicación, y ahí aprendía y escuchaba anécdotas que iba guardando. Fui creciendo, aprendí a hacer operación técnica, aprendí a musicalizar, me hice DJ, todo lo que tenía que ver con la comunicación, ahí estaba metido este atrevido. Después, ya en el ISER, me recibí en el año 91, cumplo 30 años profesionalmente, y apenas me recibí un 17 de diciembre, y el 20 ya estaba haciendo mi primer turno, suplencias. Los peores horarios y los peores días nos tocaban a los locutores, nuevos, sobre todo, suplentes. Sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo, Reyes, vacaciones, lluvia, truene o paro o lo que fuera, y estaba el suplente. Y esas eran mis primeras armas en ATC, donde también tuve oportunidad de trabajar con grandes maestros que me han enseñado mucho,
Actualmente soy una de las voces institucionales del canal, la voz de la televisión pública, junto a Félix Taylor y Hernán Hualpa, que me están acompañando, y yo los acompaño a ellos porque es un trío de laburantes maravillosos. Y estoy en la cabina de locutores, también con otro staff de profesionales, que todavía es una de las pocas cabinas de locutores activas que tiene la televisión, en vivo, con profesionales cubriendo sus turnos. Además de eso, bueno, estoy disfrutando los 70 años porque formo parte del equipo que creó el primer código de ética de la televisión argentina, que hace poquito lo presentamos y vamos a hacer un lanzamiento en noviembre. Y todos los jueves a las 10 nos juntábamos unos profesionales de distintos rubros, trabajadores, representantes sindicales, organizaciones internacionales, nacionales, y armamos el código de ética de la televisión, que nunca existió, no había. Es el primero históricamente creado por varias ramas, el código de la televisión, para poder defender, hacer, vivir y dejar un código para los que vienen. Y es flexible, no es cerrado, no es absoluto, es permeable, pero tiene muchas cosas que faltaban y que se ven, y bueno, decidimos hacerlo entre los trabajadores y el directorio del canal. Así que es el momento en el que estoy viviendo, en esto, que esto nos lleva a un libro para publicar a nivel nacional e internacional. Participaron varias universidades y la verdad que muy contento de seguir aprendiendo todos los días y de que el canal me sorprenda todos los días. Esas son actividades que por ahí no salen tan publicadas en otros medios privados, pero esperemos que tomen el ejemplo y puedan tener su propio código de ética para poder trabajar más dignamente y que muchos nos encontremos con una televisión que tenemos ganas de ver. ¿Para cuándo se estaría presentando el código? El 17 se hizo una presentación formal, yo después les puedo pasar el link, te voy a pasar el link, Vivi, para que lo lean. Tiene 23 puntos importantes y todos los apoyos y adhesiones de todas las organizaciones. Esto va a estar presentado también por la OIT, va a estar presentado en la bicameral para que sea un proyecto de ley, para que pueda tener vigencia y que no tenga permeabilidad gubernamental ni política, porque fue pensada para la televisión, por gente de televisión, con la experiencia de la televisión. Entonces no tiene un perfil político. Puede venir cualquier línea, porque si no, viene otra línea política de la que está en este momento y dice, bueno, esto no va más, se cambia, se va todo esto. No. Va a tener la protección de todas las organizaciones y todas las entidades que tienen que ver con la comunicación, para que esto sea como una guía hecha directamente desde las bases, desde los trabajadores, sus representantes, en conjunción en este momento con el directorio, de acuerdo a la ley de medios. Porque la ley de medios estipula que el directorio de la televisión pública o de los medios públicos debe formar un código de ética. Y bueno, entonces fuimos convocados y trabajamos 6 meses para poder componerlo y ya está prácticamente terminado. Ahora, después hay que hacer alguna reglamentación, va a tener un observatorio, también formado por gente con mucha cultura, capacidad y conocimiento en el tema, para determinados temas que puedan presentarse, que hoy habitualmente vemos en las cámaras, testigos de seguridad, que no siempre son reales. A veces se crea una noticia con una imagen que no se tiene en cuenta que fue proyectada 2 años anteriores, y hay cosas que tienen intencionalidad. Bueno, buscamos que cuando se detectan estas cosas se corrijan, se rectifiquen, gente que no tiene derecho a réplica tenga su voz y que todos puedan hablar. Ejemplo cortito, por ejemplo, vino la organización de los descendientes afroamericanos y decían que es muy común escuchar en el periodismo, y sobre todo en el periodismo deportivo, tuvieron una tarde negra, tuvieron un día negro, y asocian lo malo, lo triste, lo feo con lo negro, y el negro no tiene nada que ver. Y es una terminología que a ellos a veces les afecta. Entonces, se puede decir, tuvieron un mal día, tuvieron un día distinto, tuvieron un día no deseado, no un día negro. Entonces, en esas cosas, esos pequeños detalles, te di como uno de los tantos ejemplos, que ellos usaban con su identificación, y son negros. No tienen ningún problema en decir que son negros. Lo mismo nos pasó con los indígenas.
no, porque los pueblos originarios, no, indígenas. Ellos se autorreconocen indígenas, orgullosamente indígenas, aquí en las Naciones Unidas. Entonces, de ahí en más, dejamos de decirle pueblos originarios, quienes estábamos armando el código, sino indígenas. Y tuvimos una representante, abogada, ella defensora de los pueblos indígenas y de todas las regiones, que también los representa en las Naciones Unidas. Y la tuvimos con nosotros trabajando en el Código de Ética. Esos detalles de quienes participaron nos llenaban de aprendizaje y de satisfacción. Imagínate estar en un canal de televisión donde primera vez se está pensando en la televisión en sí, cómo se construye, y entre todos. Estuvo muy buena. Y trabajar como locutor en la televisión pública es genial. Es estar en primera. ¿Qué puedo decir? La tecnología es de punta, los compañeros son todos capacitados, todos profesionales, los lugares son los ideales para trabajar y se aprende mucho cada día, además de disfrutar, ¿no? Poder hacer lo que uno quiere, que le paguen por hacer lo que uno quiere, y que eso que le pagan le alcanza a veces para vivir, es bingo, para los que amamos la comunicación. Sí, ¿qué más se puede pedir realmente? Es algo tan lindo poder trabajar de lo que a uno le gusta, y en tu caso sé que es así, porque te das el gusto de estar en la televisión pública, de tener tu programa también, y de hacer todo lo que te gusta. Has hecho ceremonial. Bueno, ahora vamos a estar hablando de todo Lo esto. que quieras. Me quedo con algo que recién comentabas de esas personalidades que conociste en tu infancia, adolescencia. Contame si hay alguien que te haya marcado, que te haya influenciado, alguien en particular que recuerdes puntual, que decís, esto no lo olvido más, o esto me ayudó mucho en mi carrera. No hay uno, son varios. O el primero que les nombré fue Aníbal Cufré, que me fue contando historias que no están en ningún libro ni en ningún instituto. Me contaba de cuando se ponían el frac para hacer su programa de radio con público, cuando las mujeres vestían de traje, de vestidos largos, que era una gran fiesta. Cuando se promovió la serie Tarzán, con un hombre musculoso arriba de un elefante recorriendo la avenida Santa Fe de punta a punta, y los chicos corriendo, buscando a ese Tarzán que les hacía acompañar todas las tardes la leche. A las 5 salía Tarzán, auspiciado por Toddy, que les daba energía como Tarzán, pero contaba una historia maravillosa. Hasta el elefante hablaba tanto, que eran todo un equipo de locutores maravillosos. Bueno, el viejo Cufré me enseñaba estas cosas, creador de zambas, creador del Festival de Jesús María. No era nadie, no era alguien así que pasaba desapercibido, conductor de La Campana de Cristal, conductor de la revista Deslocada en sí, con Dringue Farías y con todos los grandes humoristas de revista y del teatro que tuvo el país. Antonio Carrizo, por ejemplo, trabajar después con él en Splendid, una maravilla. Enrique Alejandro Mancini, Juan Alberto Badía, voy cambiando así de generaciones, como Mareco, Omar Serasolo, Leonel Godoy, ¿qué les puedo decir? La radio, Roberto Di Sandro en Casa de Gobierno, que hacíamos un programa con él y con su familia. Tener esos ejemplos para trabajar con ellos y que todos te dejen algo y te enseñen algo. Hola nene, ¿cómo te va? Hola chiquito, ya sos locutor, qué bueno. Y después ver Larreas, ver Graciela Mancuso, Betty Elizalde, Nelly Trenti, la locutora Mirta, ¿no? Nelly, que todavía está. Me han preguntado, Nelly, está viva Nelly, está grande, pero está viva. Y fue una de las primeras locutoras del canal. Nelly Trenti, Nelly Prince, fueron las dos primeras locutoras femeninas de la televisión. Y tener el placer de trabajar con ellas y verlas y estar y compartir, es como un legado. Y con el negro Brizuela Méndez, bueno, les decía, Badía, de donde estábamos, Juan me llevaba, porque aparte de trabajar en Canal 7, estuve en CM, el Canal de la Música, Crónica Musical, Canal 9, Viejo de Romay, trabajar con Sofobi, trabajar con Lucho, trabajar con un montón de gente que hizo la televisión de distintos rubros, queridos y no queridos, hace que uno se construya en el apasionado del medio que soy, en este caso, y que me encanta compartir. Porque de todos los rubros fui aprendiendo un poquito, y de cada uno fui aprendiendo un poquito. Qué lindo escucharte, y te tendría que preguntar con quién no trabajaste, que sería más fácil. Es al revés. En 30 años pasamos varios. Qué lindo, Sí. qué lindo.
Bueno, voy sumando algunas preguntas. Darío dice, cámaras de Canal 7 compradas, dice, de segunda mano, marca General Electric, producto Exactamente. de que Estados Unidos iniciaba sus transmisiones a color a través de su sistema NTSC, y bueno, ahí termina su pregunta, o su aporte. Sí, Después soporte. tenemos, Mariana dice, justamente, habla en relación a lo que comentabas recién, es eso y lo celebro, ya que un código de ética, en donde fuere, que se redacte y que se aplique debe ser compromiso de la verdad, responsabilidad social e independencia. Qué alegría tenerlo en nuestra televisión pública. Ujú. Iba a seguir Mariana. con el de radio también, Mariana Bonazzi iba a seguir, y gracias Darío por el dato, es verdad. ¿Saben? Les cuento una anécdota, esto me lo contó una vieja locutora, que fue Gloria Bancalari, una profesora de ISER también, tiene 92 años, me contaba como anécdota, ¿no?, que uno va recibiendo. Ella fue locutora, haciendo de niña en la época de Evita, en la radio. O sea, cuando Eva era actriz, que todavía no era Eva Perón, Eva Duarte era actriz, ella hacía de niña en la radio actuando. Años después fue profesora mía en el ISER. Me contaba como anécdota, ella antiperonista totalmente, Gloria, una cosa que, estos negritos, estos caballitos, qué sé yo, bueno, hablaba de todo, le tenía, porque era una niña rica, cordobesa, de la alta sociedad, que vino a Buenos Aires y paraba en un barrio importante, entonces la habían conseguido en la radio. Y me contaba que Yankelevich, por haber traído más cámaras de la que correspondía, más equipos de televisión de los que correspondía, fue preso. Lo detuvieron, lo mandaron. Esas cosas no están escritas. No. Pero viene la anécdota, lo metieron en cana por tráfico de equipamientos. Entonces, claro, traía equipos que no estaban todos declarados, había una parte cierta, ¡pum!, adentro. Y Yankelevich, abuelo, no estoy hablando, don Jaime Yankelevich. Sí. Entonces la llama a Eva porque la conocía del teatro y de haberle permitido que trabaje en la radio, porque era todo un mismo equipo, en ese momento Radio Belgrano, el R3, era la frecuencia principal, y tenía otro nombre también, que ahora no lo recuerdo. La llamó y dice, Eva, por favor, sacame. Y dice, bueno, este judío me mete en quilombos todo el tiempo, ¿qué lo parió? Sáquenlo a este muchacho ahí adentro que viene a traer y vamos a hacer la televisión, por favor, déjense de joder. Y entonces lo saca por todo este tema y pueden generar toda la trayectoria que tuvo hasta llegar al 17 de octubre con la primera transmisión de televisión. Pero una anécdota que me contaba Gloria, esos pequeños detalles, esas pequeñas historias con el comentario humano, de hacer humano a gente que después trasciende desde otro lugar, son cosas que enriquecen todos los días para estar en la radio o en la tele y contarlo alguna vez. Sí, hay que escribir, tenés que escribir un libro con todas estas historias. Podría, qué sé yo, podría algún día. Claro que sí. Sí, es parte de la historia. ¿No? Sí, por supuesto, parte de la historia nuestra, de los medios. Acá sumo pregunta que nos hace Pablo desde Concordia, Entre Ríos. Dice, una vez me tocó hacer una entrevista a una persona en la Plaza de Papo y me contó muchas cosas de lo que eran las salidas a exteriores de la radio en vivo antes de la llegada masiva de la TV. Fue un viaje en el tiempo, dice. Ana María, dice Graciela Garzón, Graciela Garzón estuvo también en esa época, dice, porque estuvo con Leonel Godoy. Con Leonel Godoy laburé en la radio y después en un programa que se llamó El Gran Debut en el año 89, 90, 91, que ganó Martín Fierro, Premio San Gabriel, Santa Clara de Asís, fue declarado de interés cultural por todas las provincias. En ese programa, El Gran Debut, estaba mi padre como presentador. En ese momento aparecía el conductor que presentaba al artista, presentaba el programa en sí, y después dos de smoking, locutor y locutora, que presentábamos al autor, intérprete y al cantante. Por ejemplo, viene Guillermo Ferrerás, de la provincia de Buenos Aires, nos canta un tema de Gardel y Lepera, y bueno, y ahí venía, y el que animaba y unía todo esto eran Leonel Godoy, era Juan Carlos Mareco, era Omar Serazuolo, Pedro Qué cruel que sos, Fernando. Hacía falta esto. No sé, busqué así un nombre y dije, un abrazo grande. Me sonó un nombre de un artista. Dije, bueno,
vamos a ponerlo. Muchas gracias. Y, y te mando un abrazo. Un Lindo gran dato. abrazo, sí, Bueno, recuerdo entonces, encuentros en la sal y alguna comida allá en Luján, un encuentro de locutores que hemos comido muy lindo con tu padre en un lindo exactamente, restaurante ahí. Sí, lindo donde recuerdo se tenemos. cruzan los caminos de la fe y la historia, donde está mi Tal amigo Luciano cual. Pereira, donde está Sí, la sí. querida Virgen de Luján. Es Es una más, creo que ciudad en ese restaurante que comimos, paraba muchas veces Palito Ortega, decían, con Evangelina, que comían ahí. Venía a ese lugar, claro, sí, sí, ¿viste? Sí, el amigo de mi viejo. Yo le digo de otra claro. forma, le digo el amigo de papá, que en realidad lo llamo de otra forma para cargarlo al viejo. Bueno, Porque continuamos escuchándote, Fer, un gusto grande. no, un placer el recuerdo también. Los caminos de la fe y la historia de la ciudad de Luján. Ahí mi padre estaba en ese programa, yo estuve en ese programa y tuve la oportunidad de trabajar con Leonel. Después nos cruzábamos en los estudios de grabación CAB, que quedan en la calle Montevideo, en el barrio del Congreso, un histórico estudio de radio, de doblajes y de un montón de cosas más, donde nos cruzábamos con Leonel, o yo iba para grabar un comercial, algún aviso para alguna agencia o alguna campaña, y me lo cruzaba Leonel y nos quedábamos charlando, porque años después hice ciclos que se llamaban Quiero al Tango en la legislatura del gobierno de la ciudad, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Casa del Tango, en el Museo Internacional del Tango, y bueno, y siempre nos vamos cruzando todos con todos. Con Leonel trabajé ya siendo una persona grande, después lo homenajeamos en la SAL también, cuando cumplió 50 años de afiliado. Contame de tu experiencia, tu trabajo en ceremonial y protocolo de presidencia. Es interesante porque yo entro no directamente como el locutor del presidente, sino como locutor de los ministros. Y Ajá. generalmente me tocó seguir el ministro de Secretaría de Cultura, Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Cultura, el ministro que manejaba el INTA también. Y bueno, dentro de ese ceremonial y protocolo tiene formas distintas de comunicar. No es una fiesta de fin de año de una gran empresa, no sé, Coca-Cola, por ejemplo, ni de Cadbury, Stanley Adams, que hacen grandes shows, sino que tiene un formalismo en el cual uno además se conecta con todos los medios de comunicación. Uno avisa, puede llegar hasta salir en cadena nacional, entonces va avisando como locutor de ceremonial. Atención, las radios y los canales de televisión, quedan 5 minutos para la conexión, comenzaremos la cadena nacional, se van armando los ministros, a uno generalmente el ministerio o el evento que se realice lo tiene previamente, uno tiene que observar que estén todas las autoridades para poder nombrarlas en el momento. Siempre en el ceremonial se nombra a la autoridad máxima, a la mínima, de la principal, hasta el señoras y señores, ¿sí? Va, señor presidente, señor vicepresidente, y así gobernadores, intendentes, empresarios, autoridad, señoras y señores. Cuando uno hace un ceremonial protocolar, siempre la autoridad máxima, y cuando hablan es al revés. Hablan empresarios, público en general, hasta la palabra máxima, que es el cierre del ceremonial, que lo da la autoridad máxima presente en ese lugar. Puede estar el presidente, puede no estar el presidente. A veces el presidente tiene su propio locutor o locutora, entonces uno hace todo el acto y en el momento de terminar de presentar al presidente viene el locutor presidencial y lo hace puntualmente, que es el que acompaña en el helicóptero al presidente a todos los lugares del país. Por ejemplo, uno hace todo el intro de recibir a la gente, las adhesiones, las comunidades, va saludando a los grupos representados por el grupo empresario, por el grupo sindicalista, por los comités, por las unidades básicas, por todo lo que tenga que ver con agrupaciones, va haciendo las menciones, va generando un clima y explicando de qué se trata el evento, qué es lo que se va a presentar, qué acuerdo se va a firmar, quiénes van a estar presentes, y después comienza en sí el acto protocolar. Entonces puede haber varios oradores, hasta el máximo, que es el presidente de la nación. En ese momento, uno da un paso al costado, sigue el ceremonial, por ahí habla el presidente y se tiene que ir a otra provincia y uno sigue con ese evento. Y después se van turnando, equipo 1, equipo 2. Entonces el equipo 1 va a Misiones, el equipo 2 va a Santa Cruz. Y el equipo 3 queda en provincia de Buenos Aires. Y en los 3 lugares va a haber autoridades distintas. Entonces uno va manejando la reunión en determinado horario. Una vez terminado, se acaba. Y es una experiencia muy linda, es muy interesante porque tiene otra forma de comunicar, otra forma de hablar.
generalmente está libreteado, ya está. Pero en el caso de que no existiese, que no es lo mismo hacer ceremonial para una entidad nacional o para presidencia o para una gobernación, para una intendencia o un ministerio, que para un acto político, que también lo he hecho, por ejemplo, campañas políticas. Me acuerdo con en su momento Melchor Pose, yo era muy chico, y Melchor Pose era radical y tenía que hacer toda la candidatura a gobernador de la provincia. Tuvimos que recorrer ciudad por ciudad, pueblito por pueblito de toda la provincia. Entonces, ¿qué hacía yo? Llegaba con un equipo, me llevaban con una combi, íbamos con una caravana de muchos autos, me enviaban adelante 2 horas antes, se hacía toda la arenga, el recibimiento de las agrupaciones, hasta que llegaba el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y subía y hablaba. Generalmente estaba concejales de la zona, el intendente de la zona, alguna que otro empresario de la zona, y finalmente el orador que venía como candidato. Terminaba ese acto y uno ya salía al auto, a la caravana, para ir a otra ciudad donde iba presentando a cada uno de los oradores hasta que llegaba el candidato. Son trabajos muy entretenidos porque uno va conociendo ciudades que jamás hubiese imaginado que existían por mi ignorancia, por no tener tiempo para recorrerla. Y bueno, conocí gente maravillosa que después deriva en otros trabajos, porque, che, me gusta cómo sale esto, vos grabás para radio. Era una conclusión de decir que la experiencia está buena y a veces incluso uno puede tener otros trabajos. Ahí la veo que sabe de ceremonial también y de conducciones todo, a mi amiga admirada Romina Monfrinotti, que está viendo por allí. Así sí, está escuchando atentamente Romina, que también la saludamos ahí, le damos la bienvenida y que después nos va a aportar algo también. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Vivi, hola, Fer, escuchando atentamente, muy agradecida por esta nueva invitación al Zoom, y así como él se metió en mi Zoom, yo interrumpo el de él. Y por supuesto que tengo una pregunta, además de tomar nota, amigo, de todo lo que estás explicando, porque una no deja de aprender en esta carrera. Y pues en un momento dijiste, ¿no?, que estar en TV pública es aprender constantemente y sí, que te sorprende. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que te sorprendió y que te llamó la atención en este último tiempo, ¿no?, allí trabajando? A pesar del tiempo y a pesar de las experiencias y de haber trabajado de cámara, detrás de cámara, en off, en historia, en documentales, en fuera, llamen al rubro de locutor, encontrarme con compañeros de áreas que nos vemos todos los días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tomamos un café, y no habíamos tenido oportunidad de intercambiar humanamente en algunos pensamientos, y encontrarme con la misma pasión y vocación, cada uno en su rubro, cada uno en su eslabón, cada uno en su estilo, que queremos apasionadamente nuestra televisión. La queremos, la respetamos, y que nos hemos tenido que adaptar de distintas formas, de acuerdo, porque vimos pasar a todos, todas las líneas políticas, venía uno y íbamos todos para allá, venía otro y íbamos todos para allá, pero los profesionales siempre estábamos adaptándonos a lo que nos pedían. Y encontrarnos en esto, en esta causa común de construir juntos un código de ética, me sorprendía gratamente, porque todos aportaban con un respeto y con una consideración por la expresión del otro que era admirable. Y yo decía, si todos los equipos de trabajo tuvieran ese respeto, esa vocación de escuchar al otro, se construirían cosas mucho más seguidas y mucho más nobles de las que vemos. Entonces, eso es lo que más me sorprendió. Fernando, acá te agrego una pregunta que hace Ana, y dice si el código es también para radio o solo para televisión. Este es el primer paso, el código para la televisión y para las televisiones públicas, el primer código de la televisión argentina. Después va a haber una construcción también comunitaria, una construcción colectiva de todas las partes como fue en la televisión para la radio. Y de allí en más, con todas estas presentaciones y apoyos, esperando que las empresas privadas tomen este ejemplo o sirva de base constructiva para que ellos también hagan una televisión privada, que se maneja con otros códigos también. Pero el código de ética esencialmente cuida las audiencias, cuida a quien recibe, porque la forma de hacerlo
técnicamente es casi la misma, pero la intencionalidad con la que se hace es distinta. Entonces, protegiendo y cuidando las audiencias, buscamos que exista, que se hagan visibles cosas que no han tenido la oportunidad de estar visibles. Bueno, después podemos compartir también el link, cuando me lo envíes. Totalmente. Lo compartimos Sí. con quienes todos, están acá. así lo leen. Sumamos pregunta de Pablo, dice, Fernando, dijiste que comenzaste en 1978, ¿cómo fue transcurrir dentro del canal en la época militar hasta la llegada de la democracia? Era chico, dije que entré en el 78 de la mano de mi padre para ver cómo funcionaba el canal. Le contaba a mis compañeros de la primaria. Sí. Acá dice conexión inestable, no sé si ustedes me están escuchando. A ver. Por momentos se tilda un poquito, pero bueno, te llegamos a entender. Entonces, ahora, yo le contaba a mis compañeros del colegio primario que veía los dibujitos en colores y no me creían, que veíamos la tele en blanco y negro. Claro. Y yo he visto caminando militares dentro de los pasillos del canal, y los empleados en ese momento tenían que tener una distinción, como si fuera una cucarda, un carnet de club, parecía el Club River, porque tenía una franja roja atravesada, que eso indicaba que era personal del canal. Los que entraban de visita tenían otro color, como se hacía generalmente en los edificios militares, porque después hice la colimba y vi cómo se manejaban con esas identificaciones. Y me acuerdo de una anécdota, haber escuchado en la mesa del bar, en donde no me acuerdo si era un brigadier, un general que estaba a cargo del canal en ese entonces, le pide a un empleado, dice, oiga, venga para acá, como si fuera un escuadrón, venga para acá. Tipo de televisión todos los años, sí, ¿qué necesita? ¿Cómo que necesita? Yo soy el general no sé cuánto, identifíquese. ¿Usted por qué no tiene la credencial puesta? Y el empleado le dice, porque estoy trabajando, tengo que estar subiendo y bajando de una escalera para colgar los tachos y se me cae. ¿Pero usted por qué no tiene la credencial puesta? Le dice el empleado al general. Porque yo soy la autoridad. Bueno, sin mí, usted no va a poder mostrar la televisión que quiere mostrar. Así que si me permite, voy a seguir trabajando porque estoy perdiendo tiempo en mostrarle quién soy. Después, si quiere, nos vamos a tomar un café y le cuento toda la historia de mi vida. Y se fue, y los compañeros, temblando, dicen, ¿cómo le vas a decir esto? Estás loco, mirá si después, ¿qué pasa? Mirá si te chupan. Bueno, si no va a pasar nada, vas a ver que no va a pasar nada. Finalmente no pasó nada, ese hombre hizo toda su carrera en el canal y se jubiló dentro del canal. Pero pasaban esas cositas como pequeñas intenciones, gente que contaba o inclinaba con el dedito, este sigue política, hubo esa gente dentro del canal también, hubo momentos tensos, hubo gente que no volvió, hubo de todo, y lo fui recibiendo la información, así como recibía cosas lindas y gratas, veía otras cosas que podían pasar también. Pero era muy adolescente, era muy pequeño primero, después adolescente. Cuando terminó el gobierno militar, yo ya estaba en el secundario y estaba con la cabeza en otro lado como para lanzarme a lo que iban a ser los medios que yo quería estar y formar parte. No sé si te alcanzó la respuesta. Seguro que a Pablo le preguntamos. Sí, perfectamente, Fernando. Y después, en el inicio de la democracia, porque ahí sí ya estarías trabajando, ¿no? Empecé en el 91, profesionalmente. Yo estaba trabajando en radio. En el 83 ya estaba en Splendid, pero de cadete, ¿no? Era el lleva y trae, compraba las facturas, nada más. Por ahí me mandaban a una teletipo para las nuevas generaciones. Veo que hay bastante gente de mi generación y me pone muy contento. La teletipo era como una gran impresora que sacaba noticias continuamente de Telam, DIN, Noticias Argentinas, eran como las 3 grandes agencias de noticias que todo el tiempo estaban sacando noticias, había que cambiar el rollo de papel para que sigamos teniendo noticias, las recortábamos, leíamos de qué se trataba cada cosa, iba un canasto de papel. Entonces había como 5 o 6 canastos y estaban los policiales, la información general, el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces después venían los locutores redactores o los redactores de noticias dentro de la redacción de la radio y agarraban un papel de cada uno y armaban el panorama o la noticia de la media hora o un boletín informativo de último momento si era y ahí estaban los pibitos como yo que cortaban las teletipos, que le iba a comprar factura, que le iba a comprar los puchos, que le atendía
los teléfonos, o que llamaba al gran Valentín Comar del Servicio Meteorológico Nacional, que era un referente, un muy conocido, en todas las radios lo sacaban a Valentín Comar para que nos cuente el pronóstico del tiempo. Entonces yo le decía, hola Valentín, ¿cómo le va? Oye, pibe, ¿cómo te va? Aparte hablaba así, Servicio Meteorológico Nacional, me dijo, y yo me volvía loco. Disculpe, ¿le puedo preguntar de nuevo? Sí, querido, sabemos las nacionalidades que tomar en legal. Ay, Dios santo, lo que era transcribir eso para hacérselo al locutor y me miraban, porque yo le escribía todo raro, así, le ponía como escribía Valentín, como hablaba Valentín, no, mentira, le escribía bien los datos del tiempo, pero era un personaje querible, querido, que tenía muchísimos años en la radio, y esas cosas que te regala el poder estar un poquito antes de tener que jugar en la cancha. Era como un alcanzapelotas en ese momento, pero después me sirvió mucho. Totalmente, eso te habrá servido muchísimo, toda esa previa, vivir todo eso, te nutrió muchísimo. Insisto, tenés que escribir un libro con todas estas historias. Esperemos, vamos a ver. Sí. ¿Qué sé yo? Vamos a ver. Sí, claro que sí. Bueno, sumo pregunta de Claudia, dice, ¿cómo se aborda el tema del lenguaje inclusivo? Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, por ejemplo, ahora con el tema, en lo protocolar, ¿no es cierto? Si está aceptado o no. No. El idioma inclusivo es una identificación, en mi opinión, una identificación de una nueva etapa de comunicar. Pero hay un idioma muy enriquecido que se utiliza y es el que se sigue usando en ceremonial, en protocolo y en televisión y en las noticias. No dejamos de identificar y permitir que la persona que quiere expresarse en el idioma inclusivo, llamado inclusivo, hoy nosotros lo entendemos perfectamente, lo entendimos, lo entienden todos, pero seguimos hablando en el castellano tradicional. Eventualmente tiene alguna arista con un perfil donde alguna persona a la que se quiere se sienta que necesita que le digan todes, lo decimos, pero generalmente nos manejamos con el castellano tradicional, con el español, con el castellano, con el argentinismo. Y la mejor inclusión que tenemos es no estar notando tanto que hay inclusión, porque si no estamos marginando también. Y todos pueden estar hablando de la misma forma, opinar y decir, lo importante es que todos nos podamos entender. Eso es lo rico de poder estar en el medio. Mientras todos nos entendamos y ninguno quiera influir sobre la forma de comunicar en el otro, estamos incluyendo a todos. Porque si no, yo tendría que estar hablando con lengua de señas o tendría que estar hablando en quichua, guaraní, y no lo tengo, ese conocimiento. Pero me gustaría aprenderlo. De hecho, en el Código de Ética se marca que va a estar traducido en los 5 idiomas más conocidos, como el Cuom, el Wichí, para todas las comunidades indígenas, va a ser traducido en braille para los no videntes, va a ser traducido en audiodescripción en idioma B1, sencillo, se lo llama, y va a ser puesto en idioma inclusivo para quien lo requiera. Pero todos van a tener formatos para que sea accesible a todos, para que todo el mundo pueda entender de qué se trata. No tengo nada en contra del idioma inclusivo, al contrario, en la tele, en el canal, compartimos con un montón de personas desde siempre con capacidades distintas. Y ahora quienes se autoperciben de distintas formas también son compañeros de trabajo. Nos fijamos en cómo trabaja, en qué es lo que quiere decir y que tenga la libertad de poder hacerlo y expresarse. Y mientras todos lo entendamos, que se exprese como quiera. Está muy bien. Fer, pero ellos sí exigen que uno los mencione como todes, porque no creo que se sientan representados. No exigen. Todos o todas, ¿no? No, el todos, todas se empezó a poner como una especie de moda, pero en realidad toda la vida en un escenario hemos dicho señoras y señores, buenas noches, o directamente muy buenas noches. Entonces tratamos, esto lo estuvimos hablando en la ley, el Código de Ley Micaela, tuvimos que hacer unos cursos en la televisión y en varias empresas del Estado. Si bien la televisión pública es una sociedad del Estado, no es una empresa del Estado, sí. Hemos hecho el curso de la Ley Micaela, donde se habla del idioma inclusivo y cómo podemos evitar que no sea sexista,
que no sea machista, que no sea violento, que no sea marginal. De esa misma forma hablamos para el código. Ejemplo, si vamos a tener que decir, las maestras y los maestros de tal escuela se van a reunir para un encuentro de capacitación, decimos, docentes se reúnen para un encuentro de capacitación. Y estamos incluyendo a todos, no estamos marcando a nadie, y se entiende el mensaje igual. Entonces buscamos formas que tengan eso para no afectar ninguna de las líneas de comunicación y que se entienda lo que queremos decir. Esa deconstrucción que tenemos machista, patriarcal, sexista, tratamos de construirla desde un lugar neutral para que todos entiendan lo mismo sin dejar afuera a nadie. Me gustaría, Fernando, que nos cuentes un poco acerca de tu actividad como directivo de Salco. Para los que no saben lo que es Salco, es la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores. Que nos cuentes cuál es tu función y cuál es el trabajo que realiza la institución. El sindicato es, como todo gremio, el que regula las normativas y los convenios colectivos de trabajo y la actividad que tiene la profesión del locutor. En este caso, nosotros, con personería gremial desde 1943, ya cumplimos 78 años como gremio, fuimos cambiando en la Comisión Directiva Nacional con representantes de todo el país, delegaciones en todo el país, delegados en los medios de comunicación, y tratamos de que la profesionalidad, que no es lo mismo que la profesión es la que ejercemos, y la profesionalidad son las normativas que rigen la profesión. Son las normativas que hacen que las incumbencias profesionales, o sea, nuestra actividad, nuestro rol, tenga pautas, y que esas pautas puedan tener un valor para cobrar, para vivir, para ser respetado dentro de un medio. Lo conseguimos a través de los convenios colectivos de trabajo, donde dice que el locutor es la persona que presenta temas, anuncia, continuidad, informativos, etcétera, 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 dentro de un medio que ha sido habilitado con una formación académica, en un instituto habilitado, que tiene su carnet, que tiene su habilitación o su matrícula habilitante para derechos y obligaciones que tiene la ley de trabajo a nivel internacional, nacional. Entonces, tratamos de que se respeten las normas y la presencia del profesional activo dentro del medio. Por ejemplo, que trabaje 6 horas y no 8, que trabaje, tenga 2 francos y no 1, que el recibo de sueldo es el que se negocia con la Asociación de Empresarios del Radio, o de la Asociación de Empresarios de Televisión, o de Empresarios de Cable, o la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad para los Independientes. Con eso se regula cuánto va a cobrar ese profesional por su labor, y tratamos de defender esos lugares. ¿Hay transgresiones? Siempre. Hay gente que se enamoró de esta labor en todos lados. Entonces, por eso hay tantos transgresores o tanta gente que ocupa este lugar, o que quiere ocupar el lugar del locutor. Pero para eso estamos nosotros tratando de defender con una autoridad de aplicación, que es el ENACOM. En su momento fue el AFCA y antes fue el CONFER. Y ellos son los que nos habilitan legalmente a través del ISER, que es su instituto madre, que nos hace que nos recibamos de locutores profesionales. Eso tiene un régimen de habilitación, hay una ley de medios que habla de eso, habla del régimen de habilitaciones, y en el régimen de habilitaciones están los locutores profesionales, con sus incumbencias, que es lo que debe hacer, y quien no haga eso dentro de las normativas, tiene, no sé, le piden apercibimientos, hay multas, hay distintos tipos de sanciones para recuperar los lugares del profesional. A veces salen bien, a veces no salen tan bien, pero generalmente casi todas es a favor del profesional. Voy a sumar otras preguntas que tenemos por acá. Ana dice: Fernando es un gran comunicador que permanentemente defiende a los locutores como profesionales con sus derechos, comunicándolo y haciéndolo saber a todos. Tenemos por aquí, Víctor dice: el código al que hace referencia es porque no había un código de ética profesional en los medios de comunicación. Sí, es así, no existió, es el primero, por eso digo que es el primer código. Y este primer código, que me parece hasta romántico, hablando literalmente, va a formar parte de un libro que se va a presentar el año que viene en la Feria del Libro. Es el libro que va a contar cómo unos soñadores teníamos la utopía
de soñar con un código de televisión que mucha gente ya, ¿qué van a hacer? No le van a dar bola, esto es un invento, es una cuestión. Y nos pusimos todos los jueves a las 10 a confeccionarlo durante 6 meses, con nuestras responsabilidades, nuestras familias, nuestras obligaciones laborales, etcétera, etcétera. Nos tomamos para crear ese primer código histórico de la televisión. Después va a tener perfección, va a tener acrecentar en sus historias, porque antes existía una forma de comunicar. Olmedo y Porcel tenían un humor distinto al que tenemos hoy. Antes una persona no era permitido en la televisión o era usado, y hoy ya no se ríe nadie de eso, ya no causa gracia. Decía que todos los jueves a las 10 nos juntamos y hice bueno, cuento los capítulos de estos jueves, los locos de los jueves a las 10, como los locos de la azotea, contando una historia de lo que iba a pasar. Bueno, y eso terminó siendo el nombre del libro que va a salir. Se va a llamar Los jueves a las 10, creando el primer código de ética. Uno sumaba algo que por ahí venía colgado y fue tomando. Hay un grupo de WhatsApp que tenemos de todas las áreas que se llama Los jueves a las 10 ahora. Qué Cosas bueno. así, es el primer código. Le contesto a que preguntaba a Víctor que preguntaba. No hay. Hay manuales de estilo, hay códigos de ética de otros países, en la RAI, en España, en Alemania, pero no en la Argentina. Pero lo loco de esto, que no está escrito desde el empresario, esto es así, sino desde los trabajadores. Está hecho desde los trabajadores, con sus experiencias y sus conocimientos del tema, abogados, ingenieros, mucho que tiene que ver con representaciones de agrupaciones, organizaciones, cada uno aportando lo suyo. Y les puedo asegurar que una palabra cambiaba absolutamente un artículo. Y era maravilloso. No sé, por nombrarle madres, nombrarle abuelas, nombrarle los descendientes afroamericanos, los indígenas, los de lengua de señas, la gente ciega, montones de agrupaciones, actores. Bueno, todo el rubro polo audiovisual participó. Y está bueno. Somos un montón. Qué lindo. Vamos a esperarlo, vamos a esperar ese libro. Antes de terminar, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de, entre todas las cosas que hiciste, entre todo el trabajo que has hecho, también creaste radios, fundaste radios. ¿Cómo fue esa experiencia? Un loco, un atrevido. Yo tenía socios, tenían 30 y pico, 40 años, y yo era el loco que decía, no, hay que comprar esto, hay que buscar la antena, hay que ir allá, hay que llamar a... Bueno, ya tenía 16 años. La primera radio en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, una radio que hoy sigue funcionando con otro nombre, que se llama FM Tuyú, después cambió a Tuyú, Radio Free, Radio Pop, participando de FM Arena, que es otra de las radios conocidas en el Partido de la Costa, en Flores. Tener ganas de crear un medio para poder expresar y que haya gente que pueda acercarse a expresar lo que tiene ganas y que pueda eliminar todas esas frustraciones, angustias y necesidades de comunicar algo. Entonces, esos lugares le dan mucho pie a quienes no tienen lugar en los grandes medios, que tienen otros intereses. Hay cosas muy ricas para compartir y sobre todo en lo personal de cada uno, poder expresarlo de la manera que uno quiere. Por eso se creó un lugar, por eso se crean medios, por eso hay tantos medios comunitarios, por eso hay tantos medios que hoy abrazan un montón de tipos de voces y de expresiones, de sentimientos, de líneas políticas y lugares para poder contar enojos y alegrías. Y de ahí salió, de soñar, de crear, de juntarme con profesionales, con técnicos, con ingenieros, con conocedores del tema. Yo iba y le rompía a mis compañeros de Splendid, que era lo que tenía más cerca. Iba y les decía, che, necesito que me montes una antena, ¿qué necesito? Y me guiaban dónde tenía que comprar, las cosas que tenía que comprar para la antena, cómo eran los transmisores. Y ahí íbamos, les buscaba el lugar para que vayan a instalarlo el día. Les pagábamos, obviamente, no es que la gente venía a trabajar gratis por amor al arte. Sí. Y se montaba una radio al aire con gente que lo pedía a mi viejo, a Elida del Serra, muchísimos locutores y locutoras de las radios. Me grabás un separador, me haces un separador para la radio, para esto, y le dábamos un formato para radio grande. La gente de la zona o de la localidad podía expresar lo que quería o lo que conocía, o los periodistas que escribían en el diario local podían hacer su programa de radio. Me acuerdo que, y les tiro una idea, el que les gusta la garra, a la mañana
en el partido de la costa el sol sale del mar. Los que estuvimos cerca del mar, mi madre vivía ahí en la costa, los que pudimos estar cerca del mar en un amanecer, disfrutamos de unos espectáculos más maravillosos del planeta, ver la salida del sol desde el mar. Y estábamos de cara al sol. Y ese fue el primer programa a la mañana, a las 6 de la mañana, que salió contando las primeras noticias en una de las primeras radios que hice en el año 85, 86, con 15, 16 años. Entonces el primer programa de noticias se llamó De cara al sol. Otro programa, que ese sí lo robé de Splendid, el título, era Catarsis, porque era una forma de expresar culturas y se lo choreé a mi viejo, me acuerdo. Pero lo puse y tenía todas las expresiones culturales de la zona, con todos los estilos de música, y salía Catarsis también. Y así fueron llenando la programación hasta que la gente les gustaba lo que sonaba, porque el marco era profesional, activas, facturan y viven de eso, muchos de estos amigos. Y algunos amigos ya no están, que se han quedado en el camino, por distintos motivos, no están en este plano directamente, así que besitos al cielo porque han sido pioneros de las radios cuando recién aparecían las FM, cuando recién aparecía la tecnología, donde lugares donde no llegaba nueva antena había que acomodarla para ver Canal 10 de Mar del Plata o para ver un canal cercano, o mucho de Uruguay, y ahí se crearon, y ahí salieron. Y bueno, y en Luján lo mismo, el viejo con su pasión por los medios, trabajando en todos lados, se puso la radio, tenía la radio de Luján, todas las organizaciones habidas y por haber están en esa radio. Y como ellas, un par más. No voy a nombrar todas las que son porque son varias, pero las amo a todas. Bueno, esto de que hablamos siempre ya en otros encuentros, que la radio es sanadora y que muchos psicólogos aconsejan hacer radio, que la gente puede expresar lo que siente y, como bien decías vos, en radios locales, zonales, donde pueden acceder a tener su propio programa. Así que eso, es una experiencia tan linda. Tato Medina, estoy mirando ahí también, hermoso. Sí, y un saludo del Tato, el Dire, un fenómeno. Como la Tana Ferro, que para hacer Catarsis en la película de Suar, tenía también su espacio en radio, ¿no? Claro. Hablábamos con Jorge Lema hoy, un poquito de hablar de todos ustedes. Estábamos hablando hablando en serio, estábamos hablando de la terapia. Una vez le hacía al operador en radio, estábamos en Splendid, y él me aire cuando no me tenía que poner, entonces en el panorama siguiente me puso al aire y yo empecé. Y se volvía loco y tocó todos los botones habidos y por haber, y le digo, estas son las noticias del día. Lo tuve por lo menos 20 segundos con el corazón acá arriba, por no decir otra cosa acá en la garganta. Se volvió loco, se lo hice en el aire. Sí, estábamos. Sí, que me pones al aire cuando no tengo que salir. Bueno, ahora vas a ver. Cuando me puso al aire, yo movía como que estaba bien y venía y no podía abrir la puerta del estudio pensando que no andaban los micrófonos. Pero después salió todo bien. Pequeñas cositas de la trastienda de la radio que nos enamora. Sí, claro. Bueno, ahí te dejaba saludos Tato Medina, dice jefe de director de cámaras del canal. Director de cámaras. Paciente de Mariana, que le estaba haciendo una consulta odontológica. Mira vos. Bueno, tengo que hacerme una consulta también, John, Mariana. Te voy a hacer una consulta odontológica también. Hay que cuidar. Hay que cuidar, sí. Está. Bueno, es nuestra no sé herramienta. Sí, nuestra caja de resonancia. Súper interesante todo lo que contó sobre su trayectoria, sus comienzos. Había un montón de cosas que yo no sabía de él, así que placer, como por ejemplo que había fundado radio. Me parece muy interesante que haya dado ese espacio a personas que no consiguen trabajo en los medios de comunicación y que vos les hayas dado esa oportunidad. Me parece muy importante lo que hiciste y te felicito por eso, Fer. Y sí preguntarte, porque veo que hiciste tantas cosas, ¿tenés algún sueño por cumplir dentro de la locución? Porque tanto tiempo ahí en la cabina, bueno, conduciendo eventos, ¿te quedó algo pendiente? Que ahora la cabina es un centro de relax después de todo ese vértigo. Si se repiten algunas cosas, bien sea, pero bien. Gracias a Dios yo puedo decir que hice todo lo que soñé en los medios de comunicación. Radio, televisión, espectáculos, doblajes, escenarios, viajes, coberturas nacionales e internacionales, todo. Entonces lo disfruté todo.
y sigo disfrutando, y sigo aprendiendo. Por eso digo, si toca repetir alguna, bienvenido sea. Ya no voy a presentar videoclips, porque ya no tengo los rulitos que tenía antes, ni soy flaquito como era antes para hacer cámara. Pero en su momento presentaba videoclips y viajábamos con Ricky Martin y con Luis Miguel y con Shakira, que venía con su guitarrita por presentar disco, y después íbamos a cubrir el Festival de Viña del Mar, o festivales en el interior, o a otros países. Bueno, esas cosas ya por ahí, viajar a otros países, no hay ningún problema, eso bienvenido sea, siempre viajar es hermoso, pero gracias a Dios tengo que decir que me ha tocado poder ejercer en casi todo el espectro de lo que le toca a un locutor. Me gustaría que, para despedirnos, que cuentes dónde pueden escucharte de costa a costa. Esas cosas sí me dan vergüenza, ¿ves? Bueno, me pueden escuchar todos los días 24/7 en la TV pública, cuando escuchan, no sé, por ejemplo, Lito Vitale en la medianoche de la pública. Y ahí está, mirá, ni mi perro me banca ya. No, me pueden buscar en las redes, Fer Costa Locutor 2 en Instagram. Ahí van a ver casi todas las promociones que hago de los programas. En la radio de la UAI, en Conexión Abierta, martes a las 3 de la tarde, en MX Radio, que es una radio digital, viernes ahora a las 8 estuvo el programa de los 80, y después le pongo la voz artística a 5 radios más, y al canal, que escuchan 24/7. Te van a encontrar, seguro, seguro te van a encontrar. El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores. Buscan Fernando Costa y hay uno que es cantante brasileño que es más lindo que yo, pero búsquenme a mí, que de los dos eligen el mío. Voy a hacer el emoji, soy un emoji, mira, así. El emoji, así, el emoji. Bueno, listo. Te agradecemos muchísimo. Bueno, acá Claudia agradece, felicitaciones por tu labor, dice Fernando. Y bueno, toda la gente que estuvo participando, así que gracias por haber compartido esta hora. Siempre digo que el tiempo de uno es muy valioso, y que hayas dedicado una hora de tu tiempo para compartirlo con nosotros, eso habla muy bien de vos, así que gracias por estar. Gracias a ustedes. 1000 disculpas por hablar tanto, pero soy locutor, no lo puedo evitar. Al contrario. Un gusto escucharte. Gracias, Vivi. Gracias a todos, Jorge. Quiero foto, Manden foto, hagamos una foto. Sí, vamos a saludar. Ahí, prendan la cámara. Bueno, porque la tienen apagada, pero prendan la cámara, sí. Hacemos una foto. A ver. Esta es la última charla de este ciclo, de esta parte, porque después vamos a cerrar el próximo 12 de noviembre, así que vayan agendando 20 y 30. Después les vamos a contar quiénes van a estar participando, pero bueno, ya sería el cierre del año, y después tenemos una sorpresa para todos los que participaron durante este ciclo de charlas. Así que por ahora no podemos decir nada, pero es algo muy lindo que surge desde el Círculo de Periodistas de San Martín, así que los dejamos ahí con la intriga. A Romy, a Fernando, a Guillermo también, que participó del ciclo, así que hay una sorpresa al final. Por un lado es un certificado, obviamente, a los oradores. Por el otro lado se está pintando lo que le vamos a dar, no sé. Sí. Ahí les damos una pista. Hay una pista, perfecto. Sí. Darío es el responsable de la edición de todo este material, de todo este ciclo, así que el aplauso para Darío, porque está haciendo un trabajo genio. Darío, bien. Ya hemos subido gracias todo a lo que ustedes. dedicaste a redes sociales. Sí. Un trabajo excelente, pulcro, así que agradecemos mucho también a Darío. Sí, a todos los que se fueron sumando durante todo este ciclo, que realmente se hizo como un club, yo digo el club de los viernes. Gracias. Gracias Fernando, Romina. Chao a todos.